Buenas noches, tengan todos ustedes. ¿Quién está feliz? Pero ¿quién está gozoso? Los agarré, los agarré. No, cualesquiera que sea las dos maneras, Dios nos quiere felices, contentos, pero lo más importante es estar en el gozo del Señor. Amén. Voy a hacer una pausa por las fechas que están próximas al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dejar un poquito, no porque ya no lo vamos a ver. Los frutos del Espíritu Santo son bien importantes, tan son importantes que el Señor nos los regaló. Tenemos que ver cada uno de ellos a detalle, a ver en cuál está usted o en cuál quisiera estar o cuál ya tiene. A lo mejor ya tiene uno y todavía ni se da cuenta. A lo mejor ya somos demasiado amorosos, amamos al que no queremos y al que queremos no. Amén. Entonces el día de hoy vamos a ver la biografía de las biografías, el megarrelato, el que usted ya sabe, gracias hermano, el que usted ya sabe, que ya conoce de alguna manera, porque ya lo leyó, ya lo estudió, ya se lo impartieron. ¿Cuál creen que es? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero yo, vamos a ver, no, es muy extenso para verlo en 30, 40 minutos. Yo le voy a pedir que por favor ponga mucha atención porque de verdad cuesta mucho trabajo. Es mucha la información que uno puede dar. Pero vamos a procurar que el Espíritu Santo nos guíe, nos ayude a hablar nuestro entendimiento. Y no solamente quede como una información más, sino que baje en su corazón y haga lo que tenga que hacer. Amén. Conocemos a nuestro Señor Jesucristo de varias maneras. Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías, nuestro Señor. Y todas son válidas. Pero cuando hemos aprendido a entender desde el principio, y para eso déjenme decirles que el mejor de los mejores para acercarnos a ese nacimiento milagroso es el evangelista Lucas. ¿Por qué? Porque acuérdense que fue un discípulo de Pablo. Y ellos, como hasta el año 70 más o menos, hablaron solamente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo único que se compartía. Entonces ellos, Mateo y Lucas, que son los únicos dos evangelios que hablan del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ellos pensaron, gracias a Dios, guiados por el Espíritu Santo, si hubo una resurrección milagrosa, tuvo que haber habido un nacimiento milagroso. Y ellos se enfocaron a la tarea de investigar, porque toda la palabra de nuestro Señor es revelación del Espíritu Santo. Pero el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no fue revelado por el Espíritu Santo, fue guiado a través de Lucas y de Mateo. Y esto quiere decir que tuvieron que ellos que informarse, tuvieron que investigar. ¿Y quién mejor para eso? Pues la madre de Jesús, de nuestro Señor. La palabra dice en la Biblia, en lo que usted puede leer, que María guardaba todas las cosas en el corazón. Entonces ahí estaba la información que Lucas necesitaba tener. Y yo le pregunto, ¿quién es la que le dice a usted algo que usted hizo y que no se acordaba? A veces bueno, a veces no tan bueno. Pues nuestra madre. Entonces es un ejemplo que a veces no nos gusta, pero es cierto. Entonces nosotros tenemos que entender a través de lo que nos narra, en este caso el evangelista Lucas, y nos va a aproximar a esa narración. Y vamos a ver, aquí lo quise yo poner así, de versículo a versículo, para ir entendiendo cada cosa. La voy a tratar de explicar lo más importante para que usted tenga una información lo más completamente posible. Primeramente empieza como se dedica a un libro. Lucas escribe el libro de Lucas y el libro de los Hechos, pero se lo dedica a una persona, Teófilo. Pudo haber sido una persona con ese nombre, o si nosotros separamos, la palabra Teófilo significa
Teo, amor, filios, amadísimos. Entonces, esa palabra, si la juntamos, son para las personas como usted y como yo que amamos al Señor. Entonces empieza así, empieza relatando para poner las cosas que han sido ciertísimas hasta esta fecha. Entonces ahí empieza a decirnos la dedicatoria que se la hace a este señor Teófilo, o a nosotros como usted y como yo que amamos al Señor Jesucristo. Amén. Entonces eso es del 1 al 4, habla de eso. Después del 5 al 25 es el anuncio del nacimiento de Juan. Aquí Lucas nos habla que se aproxima a Juan como el hijo de dos personas que eran pues un poquito difícil que tuvieran hijos porque eran unas personas ancianas, que era Zacarías y Elizabeth. Entonces ellos, aquí dice la palabra que eran parientes de María. La tradición dice que eran primos, que Jesús y Juan eran primos, pero no dice primos, dice parientes. Entonces aquí nos vamos a quedar nada más con lo que la palabra dice, que eran parientes. Y ellos vivían en Judea, que era un poquito, era un área montañosa, era cerquita de Jerusalén. Entonces cuando el ángel le da el anuncio a Zacarías, que se encontraba él en el templo, y le dice lo que va a pasar con su hijo, cómo se iba a llamar y quién iba a ser, pues él, como toda persona mayor, pues no le cree. Y no le cree porque en la lógica posible, pues como que no es muy normal que una persona de edad vaya a tener un hijo, y menos cuando los dos son estériles. Entonces lo que hace el ángel al ver esa negatividad de parte de él, le dice que lo deja mudo. Lo deja mudo porque no creyó. Eso es en grandes rasgos lo que pasa con el nacimiento de Juan cuando le es anunciado. Después viene el anuncio del nacimiento de Jesús. Aquí dice la palabra que fue una virgen, y se cumple la profecía, que una virgen dará a luz al Hijo de Dios y va a ser llamado Emmanuel, Dios con nosotros, y va a ser grande. Y la profecía se cumplió, María era una virgen. Pero nosotros hemos oído tantas cosas y hemos aprendido tantas cosas que nos han dicho, que a veces nos confundimos cuando no entendemos por qué razón pasó. Simplemente nos pide que creamos, no que lo entendamos. Entonces, cuando María le es anunciado lo que va a hacer y quién va a ser, ella de alegría, de tanta alegría, pues ella va con su prima Elizabeth, y dice la palabra que cuando llega, en ese momento, cuando va y visita a su prima o su pariente, ya lo dije yo también, ¿verdad? Su pariente Elizabeth, dice la palabra que en ese momento Juan brinca de alegría al notar la presencia del niño Jesús en el vientre de María. Y en ese momento Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Todavía no nacía, todavía no hacía su ministerio, todavía no hacía nada Juan de lo que él iba a hacer, de lo que había sido anunciado. Pero la misma presencia del Señor hace que en el vientre de Elizabeth brinque ese niño, y es expreso porque le dice Elizabeth a María: en cuanto tú te acercaste y me saludaste, mi hijo brincó. Entonces a veces nosotros nos pasa igual, cuando recibimos una noticia de parte del Señor, también nosotros nos emocionamos y brincamos de alegría. Y eso es a grandes rasgos lo que pasó en ese versículo del 26 al 38. Después nos dice, bueno, María va y visita a Elizabeth, ya se los conté. Esto fue inmediatamente que el ángel Gabriel va con María y ella va y la visita. Y después de eso, yo no entiendo mucho por qué la palabra Magnificat, pero lo que sí sé es que María, al escuchar eso, canta una alabanza de adoración a eso que ella, ese gozo, eso que María sentía por el milagro. María no lo puede guardar, es manifestado, y es una canción de simplemente de adoración, que le quisieron llamar el Magnificat. ¿Qué quiere decir? Pues no lo sé, yo no lo entiendo mucho,
pero así está narrado, ¿ok? Muy bien, ahora, dice que el nacimiento, después dice el nacimiento de Juan el Bautista. Aquí confirma lo que la profecía dice. Cuando el niño Juan el Bautista nace, en ese momento ella, pues todo el mundo espera que se llame como el papá, pero dice no, se va a llamar Juan. Y en ese momento Juan recobra su voz y él confirma lo que el ángel le había dicho y dice sí, él se va a llamar Juan y va a dar la profecía de lo que él iba a hacer. Iba a anunciar el camino, iba a ser el que iba a abrir la brecha, se podría decir, iba a bautizar con agua, porque él decía, después de mí viene alguien que va a bautizar con el Espíritu, y él lo anuncia así y ese es su ministerio. Hasta ahí la profecía de Zacarías. Muy bien, en el capítulo 2 ya nos dice la palabra en el versículo 1, dice que fue en los tiempos de César Augusto. César Augusto manda un edicto, él era el emperador romano, el que mandaba en todo el imperio, y él manda hacer un edicto para un censo. El censo significaba venir tú, de donde tú eras, a Jerusalén, a empadronarte, a enlistarte, lo que conocemos nosotros como cuando vamos a votar, pues todos tenemos que llenar nuestros requisitos. Y aquí era una travesía muy grande porque eso era en Jerusalén. Y María y José viajaron de Galilea hasta Jerusalén. Usted puede decir, bueno, pues era un camino a lo mejor muy corto, pero no, eran más o menos 150 kilómetros. No era un camino corto. Y era más o menos un caminar de 3 a 5 días. Si usted fuera solo o fuéramos puros adultos, probablemente nos tardaríamos 3 días, 4 días, pero ya mujeres y niños ya era más complicado. Entonces ellos bajaban, quiero que vea y se imagine más o menos, ahorita lo vamos a ver más adelante, es Judea o Jerusalén, el primer piso, el segundo piso es Samaria y el tercer piso es Galilea, así más o menos en ese orden. Arriba el lago de Genesaret, por toda la orillita era el río Jordán y abajo era el mar Muerto. En el río Jordán era donde Juan el Bautista predicaba, pero no era un laguito, era un lugar donde todo el mundo iba y llegaba ahí. Él caminaba de arriba hacia abajo. Esa era una labor muy dura y andaba solo, era indumeo. Él comía langostas, se vestía con pieles de animales. Él no se quería contaminar, vivía apartado. Era un trabajo difícil. Entonces aquí César Augusto, al mandar ese edicto, pues ellos bajan y era una especie como de vacación, se podría decir, porque eran 5 días de camino, eran 7 días lo que permanecían en la Pascua haciendo ese acto de legal, y luego se regresaban otros 5 días. Entonces eran más o menos 15 días los que ellos invertían una vez al año para hacer ese trabajo, y era un trabajo pues pesado, no era un trabajo fácil. Ahora, aquí cuando el niño, ya lo dijo ahorita el hermano, todos conocemos que nació en un pesebre, eso es lo que se nos ha dicho siempre, y aquí no fue la mega fiesta o todo ese arte celestial desplegado para un conglomerado de gente importante, sino que les tocó a los pastores. Y los pastores pues eran personas muy humildes, lo vemos a través de David. David fue el octavo hijo de don Isaí, el más pequeño, y lo que hacía David era cuidar las ovejas, cuando todos en su familia tenían pues trabajos más importantes. Ahorita vendría a ser más o menos, para que tengan una idea, una comparación, como si yo trabajara en un restaurante y me tocara lavar los baños. Más o menos ese era el trabajo comparativamente de importancia jerárquica en un trabajo, y ese era el trabajo de los pastores, cuidar las ovejas. Entonces ellos fueron los testigos de ese nacimiento. Y aquí también se cumple otra profecía, cuando Jesús le dice a Juan, porque Juan no cree que si Jesús era el Mesías, y manda a 2 personas a decirle, y le dice Jesús: los ciegos ven, los sordos oyen, y el evangelio es predicado a los pobres.
Entonces aquí la bendición de los pastores al estar presentes en el nacimiento, junto con los ángeles que les anuncian de la presencia de la llegada de nuestro Señor. Después, la circuncisión de Jesús en el versículo 21, aquí era una tradición que se quitaba algo pero se daba algo. Entonces el judío era una ley que tenías que hacer tú al octavo día. ¿Por qué al octavo día? Porque al octavo día las plaquetas es cuando aparecen en nuestro sistema, y las plaquetas, la función que tienen es dar coagulación a la sangre. Entonces si usted hace algo así y no hay coagulación, la persona se desangra. Por eso las personas que tienen bajas plaquetas no pueden operarse, no pueden recibir ninguna atención médica aunque la necesiten. Es todo un proceso. Por eso es necesario estarnos revisando eso. Y esto era desde Abraham. Abraham, su hijo, también lo circuncidó al octavo día. ¿Quién se los dijo? ¿De dónde lo sacaron? Es a través del Espíritu Santo de Dios, por revelación. Amén. Entonces le quitaban algo pero le daban algo. Y aquí era parte de la tradición judía que tenían que cumplir. Después, la presentación de Jesús en el templo. Una vez que nació a los 40 días, María, como toda judía, ella tenía que ir a hacer ese acto de presencia al templo, presentar al niño. Y aparte de presentarlo, ella tenía que estar y hacer un voto, llevando unos tortolitas o unos pichoncitos, porque como había habido sangre, la sangre era síntoma de impureza. Entonces ella tenía que purificarse y tenía que ir al templo, y eso duraba 3 días. 3 días. Ahorita nosotros conocemos, después de que se alivia una mujer, su mami o usted, el periodo de la cuarentena, 40 días antes y 40 días después. Y son dietas y no te puedes levantar, y son fomentos y vendas y comidas especiales. Antes eran 40 gallinas, era una gallina diaria la que se tenía que hacer. Teníamos que tener, yo creo que suficiente pues colchoncito porque era caro eso, no era barato, costaba, pero era parte de la dieta. Y aquí hay algo muy importante que a usted les va a ayudar para entender un poquito cuando nos dicen que nuestra hermana María, la madre de Jesús, que fue virgen antes, durante y después del parto. Si eso hubiera sido, entonces María no hubiera tenido necesidad de ir al templo a purificarse, y a ellos se les olvidó eso. Y si nos vamos más lejos, cuando lo bautizan a Jesús, a María se le olvidó llevarlo de niño. Juan, nuestro Señor fue por propia voluntad al río Jordán con Juan a los 30 años de edad. A María se le olvidó, no se acordó, se le pasó, se le olvidó. Y los padrinos también. No quiero criticar, no quiero juzgar, pero la palabra nos habla tan claro. Y María pues era una judía, no creo que no lo haya sabido. Y esto es parte importante de lo que aconteció también con nuestro Señor Jesucristo. Después, ahí mismo en el templo, cuando ellos llegan, hay una persona que es el sacerdote, ay, se me olvidó, ayúdenme por favor, Simeón, gracias hermano. Simeón y Ana, la profetisa, pero Simeón recibe una promesa de parte del Señor que él no iba a morir hasta no ver al Mesías con sus propios ojos. Y ahí él les anuncia a ellos y dice quién va a ser. Y enseguidita Ana, la profetisa también, que ahí vivía en el templo, también dice quién va a ser Jesús. Y pues ellos, yo no creo que tanto María, yo creo más bien José, porque María sí sabía. Todo lo que el ángel le había dicho era lo que le estaban confirmando ellos, y no los conocían. Era la primera vez que los veían ahí. Entonces aquí también se cumple una confirmación más de lo que les había sido anunciado. Bueno, después de eso, regresan a Nazaret, se van, cumplen con lo que tenían que hacer y se van. Pero hay algo muy importante, porque hay vacíos en la palabra, y a veces usted o yo nos hemos preguntado. Yo fui una persona que me pregunté mucho, bueno, ¿y cómo fue la infancia de nuestro Señor? ¿Cómo creció? ¿Qué hizo?
porque no se nos dice nada. Y como que decimos, bueno, iba a la clase y si no le caía bien el maestro, le mandaba fuego del cielo, pues si lo tronó, o qué hacía maldades o no las hacía, como todo niño. Y a veces nos preguntamos eso, pero Dios nos pide que le creamos, no que lo entendamos. Entonces la palabra muy sabiamente nos dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Crecía como cualquier niño, haciendo las obligaciones de su casa, ayudando en las tareas de su mamá, en las tareas de su papá, porque eran carpinteros. Yo me imagino que él sabía hacer puertas, ventanas, paredes, porque el oficio en ese tiempo no era más que ese, era la carpintería, la ganadería y la construcción, no había más. Y siempre, si nosotros aprendemos el oficio de nuestro padre, generalmente, ahorita en la actualidad, pues imagínense en ese tiempo donde no había nada, era casi obligado. Entonces, al decirnos la palabra que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, con eso nos debe ser suficiente para entender que nuestro Señor Jesucristo, acuérdense que era 100% hombre y 100% Dios. Él creció como tú y como yo. Hasta ahí no tenemos por qué preguntarnos más. Tal vez un día, cuando estemos en la presencia, pues ya le podrás decir todo lo que tú tienes de duda y Él te lo va a decir. Estoy seguro que te lo va a decir. ¿Ok? Y ya en el 41 al 52 nos dice que el niño Jesús en el templo. Aquí hay algo muy importante. A los 12 años hay algo en la tradición judía que se conoce como el bautisma. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues ha de ser como que una palabra media rara porque yo nunca la había escuchado. Él debía de participar en toda la ley a esa edad. Y dice, bueno, ¿y cómo que participar? Primeramente había un examen donde tú tenías que saber de memoria el libro de Génesis, de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio de memoria. Yo me creo mucho porque me sé, Jesús lloró y hace mucho. Si usted cree que sabe, imagínese el libro de Números. Es el directorio telefónico, ¿verdad? Un montón de nombres. Y eso era bien complicado. Era un examen que te hacían los escribas, los conocedores de la ley. Acuérdense que el Sanedrín eran 70 miembros con un sacerdote y ellos estaban presentes cuando te iban a hacer el examen. No como aquí que estamos en el salón y te volteas para allá a ver a quién ves y que se distraiga el maestro a ver qué hago, ¿no? Pero dice la palabra que ellos estaban maravillados con la sabiduría del niño. Pues cómo no, pues él era el verbo hecho carne. Pues cómo no, algo así como que bueno, ¿y por qué esto? Bueno, es que mi papá y yo pensamos que esto debería de ser así, algo así. Pues él lo tenía que saber, pues él era. Pero era mucho lo que se exigía. Y la mayoría de edad a los 12 años. Ahorita tienen 34 y todavía viven con el papá y la mamá. ¿A qué hora se va el niño? Le ayudo para que se vaya. Pobrecito del niño, hombre. Tuvo un accidente y destrozó el carro. Pero es un chamaquito, tiene 25 años. Un día va a entender. Se pierden los valores. A los 12 años ya eras adulto y podías hacer y participar de todas las actividades judías. Ya eras adulto. Pero aquí pasa algo muy extraño. Se les pierde el niño a María y a José. Yo en una ocasión estaba con mi hijo en el cine, había juegos adentro del cine, yo estoy pagando los boletos y yo lo veo que el niño está aquí y de momento no está aquí y tampoco está aquí. Y sientes en esos 2 minutos trata de blancas y
tráfico de personas, y se te vienen todas las canciones del tan, 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 tan. O sea, ¿qué va a hacer? Y empiezas a voltear para todos los lados. Señor, si me lo regresas, ahora sí voy a ser bien bueno. Pero lo hayas. Y ese amor, ¿qué se convirtió? No lo diga, nomás piénselo. No le quieres puerco, ¿verdad? Hermanos, dice que un día se dieron cuenta después que no lo tenían. Pero ¿saben por qué? Era mucha la gente. Terminaban de hacer lo que tenían que hacer. Ellos se iban en caravana, multitud de gentes. Y los niños por un lado y ellos por otro. De repente, José, el niño, mija. ¿Cuál niño, mijo? Pues el niño. Pues yo no lo traigo. Y tú tampoco. Y córrele a buscar. Y se dieron cuenta, más o menos, a un día de camino para arriba. Ya iban rumbo Jericó. Imagínese José, el Señor me encargó que le cuidara a su hijo y ya se lo perdí. Adiós. ¿Qué le voy a decir? Es todo un trauma. Miren, para que me entiendan un poquito mejor. Judea, ahí está Belén. Arribita el segundo piso Samaria, en el tercer piso Galilea. Ahí tienen que bajar por el río Jordán, por esa orillita, hasta Jericó, y de ahí voltean a Jerusalén, y más o menos son 150 kilómetros de un camino de 3 a 5 días aproximadamente. Vean ustedes el mapa, es bastante. Es como ir de aquí, para que tengan una idea, más o menos, de aquí a Monterrey. Y sin lonche. Y vaya que hace calor. Hace calor. Entonces, cuando llegan ahí se dan cuenta que no, encuentran a Jesús en el templo y miren lo que Jesús les dice. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? María llega así como diciendo, mijito, te hemos estado buscando, ¿por qué nos haces esto? Yéndome suavecita, así como usted muy amablemente le podría decir a su hijo, porque yo sé que así le dijo y hasta más suavecito. ¿Y qué creen que le responde nuestro Señor? Pues qué raro, pues si yo con mi papá estoy. Es que tu papá te está buscando, pues qué raro, pues si yo estoy con él. Qué respuesta tan lógica para un niño de 12 años. Jesús siempre tenía el antídoto necesario para decirte quién era Él y qué función tenías tú con Él. Él era muy amable, nunca le faltó el respeto a sus padres. En toda la escritura usted va a encontrar que nuestro Señor Jesucristo, al referirse a su mamá, siempre le dice mujer, nunca le dice madre, por el respeto tan grande que le tiene. Y aparte, porque él sabía que si le decía madre, ¿qué pasaba? Ya lo hemos visto aquí. Si María es la madre de Dios y Jesucristo es Dios, entonces es la esposa del Espíritu Santo, ¿o no? Entonces nuestro Señor Jesucristo tenía razón de decirle mujer o no. Desde ahí Él nos lo estaba enseñando. Desde ahí Él nos lo quería dejar en claro quién era. Pero Él crecía y se fortalecía en el Espíritu Santo en sabiduría. Eso nos lo dice la palabra también en el capítulo anterior. Ok, ¿quedó claro hasta ahí? Espero que sí. Después dice, y descendió con ellos, lo agarraron al niño ya que pasó el evento. Volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Eso nos lo confirma, que Jesús
Era una persona como cualquier otro niño, con la diferencia de que él empezó a saber por revelación, y este fue el primer acto, antes de que se me olvide y se me pase, cuando él empieza a saber quién es, hay una revelación a su vida cuando él está en el templo. Él sabe lo que tiene que hacer y el compromiso a los 12 años. Es la primera revelación que recibe nuestro Señor en la confirmación de quién es y lo que tiene que hacer. Muy bien. En el capítulo 3 dice en el versículo 1: en el año 15 del imperio de Tiberio César. Tiberio César, ¿quién fue Tiberio César? Él gobernó del 14 al 37. Tiberio César, acuérdense que el emperador era César Augusto, y Tiberio César es como el hijo adoptado de él cuando él muere, y él pasa a ser el gobernante de todo el imperio. Era el siguiente al trono, era el que estaba al mando de todo el imperio romano. Entonces dijo en el capítulo 3, en el versículo 1, que en el año 15 del imperio de Tiberio César, ¿qué pasa? Bueno, ahí cuando vamos a irnos un poquito más atrás, cuando los magos, los magois, vienen de Babilonia y para tú poder entrar a un lugar como era Roma, tú tenías que pedir permiso, como cuando uno viene de México para acá, pues te piden el pasaporte. Acá era lo mismo, tenías que ir con el emperador, que era él, con el gobernante Herodes el Grande, el papá de él, y tú tenías que pedir permiso a lo que ibas a hacer, y él te lo daba. Pero él muere más o menos antes del año 4, más o menos ahí murió, y él, pues se reparten el territorio entre sus hijos, y uno de ellos era Herodes Antipas, que era el que gobernaba el área de Galilea. Él gobernaba esa área, pero tenía un hermano, Felipe, que él gobernaba Tracóndite, pero no solamente eran medios hermanos, también compartían algo más. ¿Alguien sabe? La esposa de Felipe pues tenía que ver con Herodes Antipas, era la amante. Entonces ella, cuando iba a Galilea de compras, pues iba a hacer otras vueltas también, y eso de alguna manera pues fue lo que causó la muerte de Juan el Bautista más adelante, cuando es expuesto. Herodes pensó que nadie se iba a enterar, que esto iba a ser como que muy oculto, y bueno, pues no fue así. Pero aparte, todos conocemos también quién era el que gobernaba Jerusalén, que era Pilato. Pilato fue uno de los encargados cuando apresan a Jesús, lo llevan ante él, y él lo que hace, por medio de los sacerdotes Anás y Caifás, él, para lavarse las manos, lo manda a Galilea. Dijo: es que no me corresponde a mí, él allá, de allá nació, allá te corresponde a ti juzgarlo. Dijo: no, es que el problema está allá contigo, porque el problema está en el templo. Y ahí se pasaban la pelota unos para los otros, y nadie lo quería. Por eso Pilato al final se lava las manos y se los entrega a los sacerdotes de la época. Entonces, más o menos la situación política era así, gobernada por ellos, cuando Jesús ya estaba ahí en esas tierras. ¿Y qué pasa? Nos relata en el versículo 2, dice: siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, que eso ya lo dijimos, y Herodes tetrarca de Galilea. Aquí todos se decían tetrarcas, era una especie así como de ponerle un poquito más a lo que soy. Era una especie así como de egocentrismo. No me es suficiente ser con gobernador, sino soy el supergobernador. Un ejemplo, ¿verdad? Por eso ponían ellos la palabra tetrarca, que ellos se la ponían, nadie se las daba. Y de la provincia de Tracótide, y Lisanías, tetrarca de Abilania. Él no se menciona nunca más que ahí, entonces ahí lo pusieron, yo no sé por qué razón, pero lo pusieron y hay que respetarlo. Pero no figura mucho porque no se habla mucho de él. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás.
que eran las personas encargadas de, pues, ahora sí que con los jueces máximos que había en esa época. Anás era una persona ya mayor y Caifás era su hijo. Entonces, aquí, para poder ser sacerdote, pues no era así como una elección muy espiritual, era más o menos así como el gobierno era el que la daba. Entonces no era como que muy sana esa elección, mas sin embargo ellos eran y se respetaban. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces más o menos aquí es la situación que había, quiénes gobernaban, qué función tenían, quiénes participaban como sacerdotes en la cuestión de lo que juzgaban a nuestro Señor por lo que Él decía y que obviamente no les pareció. Entonces más o menos ahí está lo que se dice. Ya en el capítulo 3, pues es la predicación de Juan el Bautista. Él bautizaba, como les dije ahorita, desde Judea hasta Galilea, esos 150 kilómetros, caminaba todo, y ahí él, en una visita que iba a la esposa de Felipe, iba con Herodes en su carruaje, ahí les dice pues que se arrepienta porque estaba en adulterio, lo mandan a encarcelar y pues ya sabemos que muere decapitado, ¿verdad? Eso fue el pago por haber dicho la verdad. Entonces la predicación de Juan el Bautista, él fue el precursor, fue el que iba a abrir el camino para el que iba a venir a bautizar con fuego, que era la preparación de nuestro Señor Jesucristo. Él supo lo que él iba a hacer. Después ya el bautizo de Jesús hecho por él mismo, cuando Jesús va con Juan y le dice, pues bautízame mejor tú a mí, porque no soy digno de abrocharte las agujetas de tus zapatos. Pero más sin embargo Jesús dice, no, hay que hacerlo por justicia, reconociendo el ministerio de Juan. Por eso lo hizo. Él reconoció lo que él estaba haciendo, por eso fue bautizado. Y ahí hay un momento muy hermoso cuando Jesús es bautizado, porque es la única vez donde nosotros podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en una acción, en una manifestación. Cuando Jesús es bautizado, se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Y en ese momento el Espíritu Santo, en forma de paloma, reposa sobre Jesús. Y se cumple otra profecía más hacia Juan el Bautista, que la persona que posare el Espíritu Santo, ese era el Mesías. Y ahí se cumple otra profecía. Pero empieza otra también para Jesús, porque una vez bautizado Jesús se va al desierto. Y aquí es la siguiente confirmación de quién era Jesús, porque le dice Satanás, si en verdad eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si en verdad eres hijo de Dios, come pan, convierte estas piedras en pan, tírate de arriba, te daré todo esto si me adorares. Y eso mismo pasa contigo. Cuando tu identidad es confirmada y dejas de ser creación para ser hijo de Dios, en ese bautismo, en ese sello que te da el Espíritu Santo, ya no somos creación, somos hijos de Él por medio de su fe, por medio de reconocerlo como nuestro Salvador. A partir de ahí nuestra identidad es confirmada. A partir de ahí tú ya tienes un papá. A partir de ahí tú ya tienes un compromiso, tú ya tienes una paz, tienes un descanso. Porque ya no se trata de ti, ya se trata de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, bueno, ya en el capítulo final ya es la genealogía de Jesús, de dónde viene, es una confirmación más de todo lo que hemos hablado, pero yo les quiero decir que cuando, así como el Señor Jesucristo supo su identidad, su verdadera identidad, cuando el Espíritu Santo posó sobre él y la voz del cielo cayó sobre él, tú debes de ser igual. Tú debes de saber que tú tienes un Padre amoroso que te rescató y murió por ti en la cruz. Y tenemos que darle gracias al Señor porque a partir desde esa obra maravillosa en esa cruz me rescató del pecado,
¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que cumplir? ¿Qué tengo que dejar de hacer? No para ganármelo, porque no es por obras, por obediencia. Estoy sirviendo verdaderamente al Señor, estoy cumpliendo con sus mandatos. ¿Qué tengo que dejar de hacer o qué tengo que hacer para cambiar? Para ser verdaderamente discípulo del Señor, siervo de Él. Y como dice el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Cierra sus ojos un momento, vamos a dar gracias al Señor. Señor, gracias te damos en esta tarde porque eres bueno. Te damos las gracias, Señor, porque somos tus hijos, por ese sacrificio, Señor, que hiciste en la cruz, por ese amor ágape en el cual te entregaste voluntariamente, porque nos reconciliaste por medio de tu muerte con tu Padre, Señor, y tenemos ese libre acceso. Te damos las gracias porque soy tu hijo, porque volteaste, Señor, hacia mí y me hablaste por mi nombre. Señor, no permitas que me aparte ni un instante de ti, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias por todos estos días hasta el día de hoy. Buenos y malos, no importa. Te amo, Señor, como quiera. Mi situación no depende de ese gozo que debo de tener para amarte, bendecirte y alabar tu nombre. Gracias te damos, Señor, en esta noche. En tu nombre oramos.